Como dije anteriormente, todo lo que estaban conectados, le digo la, este sería el primer, eh, sería lo formal sería, ¿no es cierto?, para poder presentar, sea donde sea, en el Bueno, lugar y en el tiempo. Sería la palabra la, ¿cierto? Gracias nuevamente por estar ahí, Hanachek, por poder estar ahí nuevamente, de buscar el interés, ¿no es cierto?, de aprender lo básico, ¿no es cierto?, de lengua com, que es lo que estamos haciendo en este momento, trabajando con los compañeros acá de la Casa del Poder Legislativo. Bien, vamos, lo que vamos a seguir a continuación, yo quiero dejar un pequeño bosquejo, ¿no es cierto?, a de lo que venía ya la primera vez que veníamos hablando sobre la variedad lingüística, ¿no es cierto? Hay distintas denominaciones o pueblos en sí de lenguas indígenas del mismo pueblo, digamos, como en este caso, que pertenecen a distintos pueblos, ¿no es cierto? O toba. Nosotros nos caracterizamos, Ayem, ¿no es cierto? Yo, Ayem, pertenezco a la etnia Taxec, ¿no es cierto? Y este pequeño bosquejo aclara un poquito de dónde pertenezco. Por eso es la variedad lingüística que podemos encontrar, como la habíamos mencionado, ¿no es cierto? Como parte de la historia, ¿no es cierto? Como quiénes somos nosotros. Bien, su lugar de origen fue la zona de Tagaglé, Nainec, la provincia, la primavera, perdón, la Clorinda, Formosa, Bartolomé de las Casas, Las Palmas, Paraguay, Bolivia. La dialéctica de ellos tiene una variación con sus pares, los tobas del Chaco, pues cambia las raíces de algunos verbos y sustantivos. Asimismo, los artículos y conjugaciones de la lengua toba. Las diferencias están muy marcadas en la pronunciación de las palabras. Es decir, sigue, por supuesto, pero ahí quiero terminar explicándole. Tenemos variedad lingüística, como dije al principio, ¿no es cierto? Esa es la variedad lingüística que nosotros tuvimos al principio como con, en este caso del Chaco, digamos, de la provincia del Chaco. Bien, aclarando eso, vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior, ¿no es cierto?, del saludo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos mencionado de que la palabra la, digamos, no tiene lugar de tiempo en este caso? Ahora, en este momento, en este tiempo, es la casi ya la tarde, ¿no es cierto? Se puede definir tranquilamente con la palabra buenos días, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho al principio nosotros, ¿no es cierto? Y ahí marcan, como pueden ver en la pantalla, la, que la representa a esos cuatro, digamos, lugares de tiempo. ¿Seguimos? Esto es un pequeño repaso de lo que estamos haciendo. Y bien, y ahí estuve explicando la clase anterior, ¿no es cierto?, sobre de la forma, ¿no es cierto?, de saludo que tenemos nosotros al iniciar a una charla o una presentación, más que nada, ¿no es cierto?, que lo podemos ver, alcanzar y ver ahí. Después, bien, tenemos las distintas formas de comunicaciones, ¿no es cierto?, utilizando la palabra la. Y habíamos explicado, ¿no es cierto?, de cómo se pronunciaba eh, a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, ¿no es cierto?, la formalidad y hacia los compañeros, cómo nos saludamos nosotros, ¿no es cierto?, las distintas variedades, ¿no es cierto?, como habíamos aclarado y habíamos mencionado de lo que nosotros eh, habíamos practicado y habíamos mencionado esas palabras. Bien, seguimos. Yo sé que, bien, lo que había mencionado, ¿no es cierto? Había mencionado Yacayá y Cayá referirse a un hermano. Eso es lo que habíamos, ¿se acuerdan, no es cierto? ¿Se acuerdan de que le habíamos dicho nosotros? De qué tipo de relación, digamos, tenemos en, en el momento de saludar hacia alguien, ¿no es cierto? Desde el abuelo hasta el sobrino.
Y de los familiares tenemos amistades, por supuesto, y tenemos variedades de tipos de saludos, ¿no es cierto? Más informales, formales, incluso también podemos encontrar la palabra en lo último, cuando dice la, ya, ¿no es cierto? Esa parte donde encontramos donde dice la, ya, es a donde nosotros habíamos mencionado de cómo hacer un saludo más amistoso, más de confianza, ¿no es cierto? Podemos encontrar en ese término la palabra y ya. Eso sería cuando estamos, yo por ejemplo tengo un amigo, una amistad con total confianza, ¿no es cierto? Le digo la, ya, ¿no es cierto? Eso no, no quieres tampoco decir el faltar el respeto ni nada de eso. Bueno, también encontramos la palabra la, pilé, eso es lo que habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no es cierto? En sus cuadernillos podrían notarlo también, que el significado, ¿no es cierto?, de lo que trata de decir la, pilé, la, no, olé, ¿no es cierto? Y yek, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Eh, bien, a ver, seguimos. Bien, la, ya, pe, la, come, la, tesopolek. Esas son las primeras partes de lo que habíamos mencionado, que teníamos que tener mucho cuidado en el momento de, una vez reconocer, ¿no es cierto?, las letras, de cómo se pronunciaba la C y cómo se pronunciaba la Q, cómo se pronunciaba la HU, la U, ¿se acuerdan? Eso siempre debemos remarcar eso. Bien, vamos ahí al módulo 2, ¿no es cierto? Datos personales, ¿no es cierto? Esa parte vamos a ir acá, a donde deberíamos concentrarnos totalmente, ¿no es cierto? Es porque acá es a donde empezamos a hacer, una vez obtenido y aprendido y conocido, reconocer las letras, ¿no es cierto? De que la X suena como una G y que la Q suena como una Q, no como una C en este caso, y una Q castellana, sino una Q glotal. ¿Se acuerdan que decimos com, no se dice com tampoco, ¿no es cierto? Y se dice com, es más pronunciada, más glotal, como siempre lo suelo decir. Cuando prestamos atención, eso nos va a facilitar en el momento de poder transmitir, digamos, o tratar de leer algo, ¿no es cierto? O una frase o una oración. Y en este caso lo que vamos a aprender ahora, que en realidad va a llevar tiempo, por supuesto, pero vamos a aprender, es la forma de presentación, ¿no es cierto? Donde dice los datos personales, módulo 2. ¿Se alcanzan a ver? Ahí. Bien. Ahí nace una pregunta, ¿cierto? Donde dice, la primera pregunta de esa información personal, dice acá. Acá hay pregunta, pero vamos a ir practicando, que yo lo voy a ir mencionando, pero a su vez también ustedes, y si tienen algo para anotar, sería genial, mucho mejor, para poder ir practicando. Acá donde siempre yo eh, ayudo, ¿no es cierto?, a mi directora de la dirección de capacitación, ella suele hablar, ¿no es cierto? Ya la habíamos escuchado la primera vez en la presentación de ella, ¿no es cierto? Que mi nombre es, en ocasiones dice el lugar de trabajo, en ocasiones vamos a decir nuestro apellido, ¿no es cierto? El lugar de trabajo, de donde soy, incluso también mencionar familiares, vamos a hacer todo ese tipo de datos personales, ¿no es cierto? O informaciones personales, como dice en el texto. Dice, si habíamos tenido ya estar atento de cómo se pronuncia. Y ustedes sí pueden alcanzar a ver, ¿no es cierto? Ahí como dice en la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ahí remarca que en la primera símbolo es el glótico, ¿no es cierto? Ese debemos tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan de que
como repaso de que se dice con el glótico aló y sin el glótico sería jaló, ¿no es cierto? Esa es la función y ese es el trabajo que realiza la palabra del glótico. Ahí en la pregunta se ve muy bien, ¿no es cierto? Se ve, dice, tek karenagat, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu nombre en este caso? Ete karenagat. Esa sería la primera parte. Cuando yo me presento, yo realmente quiero conocer a alguien, ¿no es cierto?, de la comunidad o un docente indígena o que sea parte de la comunidad indígena. Entonces yo diría eso. Ete karenagat, tenemos una forma de decir, ¿no es cierto? Después tenemos la siguiente, kaete karenagat, ¿cierto? Esa parte yo sé que muchos lo pueden tener y muchos están reconociendo recién esas palabras. Aquellos que están recién reconociendo le va a costar pronunciar, pero en un momento vamos a practicar eso, ¿no es cierto? Vamos a utilizar método para poder practicar el Kaete Karenagat o Ete Karenagat, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver con cuidado nuevamente esa palabra. Dice, ¿cuál es tu nombre? Ete Karenagat, Kaete Karenagat. Ese sería, y mi respuesta sería Yenagat, Yenagat, Ye. Si yo digo Yenagat, uno ya se imagina, ya sabe y reconoce qué letra va primero. Decir Yenagat, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos practicado con la Y y con el símbolo arriba con la Y, ¿no es cierto? Cuando digo Yenagat, estoy, ¿no es cierto?, remarcando la letra y griega con el símbolo arriba. Sería Yena. Si digo Yenagat, Eleazar. Recuerdan también cuando dice Yenagat, ¿no es cierto? Lo podríamos escribir incluso. Decir Yenagat. Yenagat, Eleazar, ¿no es cierto? Yenagat, Eleazar. La, en este caso, porque sería Kaete, Karenagat. Y mi respuesta formal sería la, Ayem, Yenagat. A ver si alcanzan a escuchar muy bien. Por eso es importante de poder escuchar el término. Bien. Graciela, ¿no? Tengo una Sí, perfecto, sí. Sí, sí, eso es lo que estamos tratando por eso quiero ir estamos yendo en la primera pregunta, ¿no es cierto? Y estamos tratando de relacionar y comprender, ¿no es cierto? Y tener, generalmente tener un buen audio, perdón, tener un buen audio. Entonces dicen, en el cuadernito, guíense por el cuadernito que le va a ayudar un montón. Dice, ¿cuál es tu nombre? Sería Tec, K, así como suena, Arenagat. A, Arenagat. Recuerdan que la X, como pueden ver ahí, que ya habíamos hablado también de cómo se pronunciaba la X. Nagat, ¿no es cierto? Nuevamente, decir tec sería la pregunta, ¿no es cierto? Cuando es pregunta, por lógica, nosotros debemos cambiar la formalidad de la pronunciación. ¿No es cierto? Karenagat, en este caso, Karenagat, o Karenagat, Kaeteka Arenagat. Arenagat, ¿no es cierto? Eso sería la primera partecita donde nosotros debemos, como obviamente nos hacemos conocer hacia alguien o queremos conocer a alguien, decimos la, escriban esa partecita, la, ¿no es cierto?
Y después decir am. Kaete karenagat sería usted. Primeramente digo buen día, buenas tardes, buenas noches. O hola en este caso. Usted, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿No es cierto? Que es sencillito decir la, cáete, Karenagat, sería eso lo esencial de una formalidad y uno eh, de lo básico, ¿no es cierto? De dos personas que se quieren conocer, ¿no es cierto? Decir la, Nagat o cáete, Karenagat. La am, agréguenle el am, cáete, Karenagat para los niveles, digamos, cero, 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 ¿cierto? Nuevamente la última, decir ete, Karenagat, cáete, Karenagat. Los dos son lo mismo de decir la, o sea, la am ética de Nagat, o sea, mirándole la ética de Nagat, ¿no es cierto? Esa es la primera partecita que podemos aprender, ¿no es cierto? Ya en este módulo, ¿no es cierto? Después lo siguiente dice, ¿cuáles tus apellidos? Yo en realidad no quería irme en este punto, pero también es esencial, ¿no es cierto? Lo que quiero en esta parte es que debemos esforzarnos y no va a haber dificultad en esta parte. ¿Por qué? Porque yo cuando inicio, con ustedes están del otro lado de decir ñachek, saben que lo que estoy diciendo ñachek, gracias de poder estar ahí, ¿no es cierto? Le digo la, ¿no es cierto? Lo primero. Y onnagaik, era harviragaki, ¿no es cierto? Yennagat, yennagat o ayem yennagat, Eleazar. Después digo Yennagat Dulcene García, ¿no es cierto? Yennagat Dulcene, porque acá pregunta, ¿no es cierto? Acá hacen una pregunta y yo respondo. Karenagat Dulcene, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu apellido? Y yo digo Yennagat Dulcene García. Pero, tranquilo, y acá vamos a guiarnos con esta parte. ¿Cuál es tu apellido? Entonces, nuevamente, tener en cuenta si es posible anotarlo también, decir la Ayimbianagat, Eleazar Luis, porque estoy mencionando mi nombre. Después digo esto también, sería bueno que lo tomemos de decir Yenagat, Yenagat Ulshene, Yenagat Ulshene García. Eso sería esencial, espectacular, de que podamos presentarnos de esa forma. Nuevamente, le digo un poquito más rápido, que yo sé que le va a salir a ustedes si llegamos a practicar de acá. ¿Por qué? En su momento vamos a presentarnos de esta formalidad. Lo voy a dejar como tarea, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? Porque es esencial. Es decir, yo inicio acá, ¿no es cierto? Lo voy a escuchar a ustedes, en este caso a Graciela, decirle la profe, en este caso ella podría decir, Yenagat, Graciela, Yenagat del Chene, Martínez, ¿no es cierto? Eso sería lo esencial que podríamos mencionar. Van a practicar de esta forma, como lo voy a decir yo, decir la, o Nagaira aquí, no sé, ¿no es cierto? La Onagaira aquí, y en Nagat Eleazar Luis, y en Nagat Elchene García, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Eso, digamos, eso sería lo esencial que podríamos iniciar, digamos, para poder tener una conversación, lo básico, como se hace llamar este título, ¿no es cierto? Nuevamente, tranquilo. La Onagaira aquí, ahí en Nagat Eleazar Luis, y en Nagat Elchene García. Así es. Anoten, escríbanlo, practíquenlo en la próxima clase seguramente. ¿Por qué digo esto? Porque también necesito conocerlo a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Para poder hacer una presentación. Si se animan a alargar más con otras palabras, ¿no es cierto? ¿De qué localidad soy? ¿No es cierto? Mi casa está ubicado en tal lugar.
pero eso vamos a ir aprendiendo de a poquito. Pero lo que yo sé que muchos hablan el com, ¿no es cierto? Y comprenden exactamente muy bien, ¿no es cierto? Y tiene otra variedad de lingüística en este caso, como le había mencionado, que es de este lugar, soy del este, Takshek en este caso. Mi familia en realidad Takshek, yo también. Así que bien, ¿se entendió hasta ahí? Dice, ¿cuál es tu apellido? Karen Nagat Dulcene, ¿no es cierto? Karen Nagat Dulcene. Karen Nagat Dulcene. Muy bien, escucho ahí a mi compañera que está pronunciando. ¿Cuál es tu? Después tenemos abajo, también se confunde cuando esto estuvimos, o ocurre también esto cuando dice, ¿tenés algún sobrenombre? Porque cuando decimos Yenagat, Yenagat Elías, pero en realidad no es mi nombre, es mi sobrenombre, ¿no es cierto? Pero a veces nos confundimos, decimos Yenagat Elías, pero Elías es mi sobrenombre, en este caso no es mi nombre real, porque todos tenemos sobrenombre, ¿no es cierto? En ocasiones todo, no todo, pero todo tenemos, la mayoría por lo menos, tenemos sobrenombre. Bien, dice la pregunta, ¿cómo sería? Recuerdan que HU suena como una B suave. Dice Oka, Ana, A, Nagat. Ese es como algo superficial, ¿no es cierto? Y sí, como el término sobrenombre, algo superficial, ¿no es cierto? Yo lo comprendo de esa forma. Ana, Anam, Nagat, ¿no es cierto? Oka, Anam, Nagat. ¿Tenés algún sobrenombre? Ye sería en este caso, ¿cómo sería para responderle? Ye, Ayem, Anam, Nagat sería, ¿no es cierto? O Ye, Nam, Nagat, más reducido, Nam, Nagat. Mi sobrenombre es. Eso vale aclarar, pero si lo quieren adoptar, genial, muy bien. Pero las primeras dos preguntas es lo esencial para nosotros, para conmigo, en este caso, conmigo, ustedes que están conmigo, en el verbo conmigo, conmigo, pi, ¿no es cierto? Paga que nagai pi, en este caso, los estudiantes. Eh, seguimos, acá vamos, tengan en claro que la ocupación, decir, dice, ¿qué haces? Neka, aotak, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Neka, kaotak, sería la pregunta. Después, ¿dónde trabajas? Esta partecita sería bueno escucharla bien para poder pronunciarla nuevamente, porque esta parte también está muy bueno para poder adoptarlo, ¿no es cierto?, en nuestro vocabulario. Dice, Bae, Ka, Aronata, Ka. ¿Se entiende? ¿Recuerdan HU? Y la G y la U y la E suena igual como el castellano. Decir Bae, Ka, Aronata, Ka. ¿Se entiende? Dice, eh, ¿dónde trabajas? Y sería la respuesta. Bueno, vamos a encontrar después la respuesta abajo, ¿cierto? Mucho más abajo. O si no, decir ye, ora, Jonathan ra, ¿no es cierto? Jonathan ra. En este caso, eh, la escuela 1010, por decirlo así. Jonathan ra, el Espinillo, la escuela del Espinillo, ¿no es cierto? Jonathan ra, jardín inicial.
O sea, siempre relacionando, ¿no es cierto?, entre el bilingüe, el castellano y el com, en este caso, Jonathan Ankara, el poder legislativo, ¿no es cierto? Wage Jonathan Ankara. Entonces, nuevamente decir, Wage Jonathan Ankara, Wage Jonathan Ankara. Bien, bien, no se preocupen, esto va a salir. Yo sé que va a salir, ya venía ya mencionando a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? El reconocimiento, les pregunto, ¿pueden reconocer a simple vista lo que está diciendo, ¿no es cierto?, en las letras? ¿Se acuerdan que habíamos practicado eso y que tenemos que tener en cuenta siempre la X, la Q, la HU, ¿no es cierto? Eh, la U en este caso sola, LSH también, ¿no es cierto? Cuando nosotros adoptamos y lo tenemos en cuenta, ¿cómo poder reconocer la letra, ¿no es cierto? Porque yo estoy, si no estoy teniendo en cuenta, voy a estar diciendo malas cositas, ¿no es cierto? O cada palabra. Porque ocurre también generalmente, pasa eso. Porque si no diría ua, uo, uo, ¿no es cierto? Uo, anamaxat, dice anamsat, ¿no es cierto? Donde tiene algún sobrenombre. Y después acá también abajo, donde dice donde trabajas, volvamos a donde dice donde trabajas, dice uage, ka, aronata, ka, sería eso, sería lo erróneo, digamos. Pero como ustedes, y como habíamos practicado posteriormente, y las reglas y las normas de las letras, entonces se lee uage, ka, aronata, ka, ¿no es cierto? Se escucha simple, fácil, pero eso sí le llevamos en práctica, ¿no es cierto? Decir, uage, ka, aronata, ka, ¿no es cierto? Eso yo sé que todos los que están ahí trabajan, entonces eso es esencial. Sería Jonathan Cara, ¿no es cierto? Eh, la 1051, 1100 por dar nombre, ¿no es cierto? Por dar el ejemplo, ¿no? Seguimos abajo, dice, ¿te gusta trabajar? Acá hay un término también, ¿no es cierto? Recuerdan la A y el glótico. Suena como se pronuncia, anacopita. Recuerdan que la Q está en la mayoría del vocabulario, la Q, anacopita o anacopita. Ra, aronatanaga, sería. Acá hay dos X, podemos alcanzar dos X, ¿no es cierto? Eh, dice Vageka aronatanaga, ¿no es cierto? Ese sería, después está, ¿te gusta trabajar? Anacopitara aronatanaga, ¿no es cierto? Podemos ver en su pantalla, alcanzan a ver. Yo no sé si la mayoría tienen este cuadernillo o pudieron imprimir. Yo sé que sale caro para imprimir también, por eso le consulto. O, o lo están usando desde el PDF nomás de lo que le habíamos mandado, así que, pero sería esencial aquellos que son niveles cero, digamos, sería esencial que puedan tener este cuadernillo donde le va a ayudar. ¿Cierto? Pero si no tiene, bueno, vemos cómo podemos mandar, ¿cierto? Y la forma. Bien, seguimos. Dice, permiso. Dice, ¿te gusta trabajar? Anacopitara aronatanaga, aronatanaga, en este caso. Después, ¿por qué te gusta trabajar? Taenko sería, taenko, ¿no es cierto? Taenkora, anacopita.
dra, arona, tana, ga, ¿no es cierto? Taco, dra, anacopita. Anacopita es como gustar, dra, arona, tana, ga. Seguimos. ¿Te gusta trabajar en otras cosas? ¿No es cierto? Anacopita, petara. Y ahí alcanzan a ver dónde es, te gusta trabajar en otra cosa. A a ver si están en un... ah, no, ahí está, ahí nomás, Anacopita, ahora no trabaja. ¿Te gusta trabajar? Bien, pero en el cuadernito, ¿no es cierto? Podemos encontrar. Dice, ¿te gusta trabajar en otras cosas? ¿No es cierto? Anacopita, petara, ¿qué dice? Yopta, sería, ¿no? Ahí aparece en la Y con el símbolo arriba, que sería Yopta, sería, ¿no es cierto? Yopta sería Kam Awot. Y acá también podemos reconocer la U, el glótico y la U, ¿no es cierto? Awot sería Kam Awot. ¿Te gusta trabajar en otras cosas? Bien, vamos a estado civil. Vamos a estado civil. Alcanzan a ver. Esto también es parte, digamos, la vida cotidiana, la vida esencial y básica que tenemos, ¿no es cierto?, los seres humanos, ¿no es cierto? Cuando hacemos presentación, cuando hacemos, eh, nos presentamos, como había dicho, mencionado, en ciertos lugares, ¿no es cierto? En ocasiones, en formal o informal, si también se puede, digamos, ¿no es cierto? Y sería, ¿estás casado? ¿No es cierto? Como alcanzan a ver ahí, ¿cómo sería esa parte? Decir mase sería mase, ¿no es cierto? Si no estaba el glótico, capaz que diríamos, o diríamos, ¿sí, no es cierto? Jabarón, pero como está el glótico, como que el glótico tiene el trabajo de cortar la palabra letra A y decir avarón, ¿no es cierto? Ahí cuando digo avarón se escucha como una B nuevamente. Ese debemos tener mucho cuidado al pronunciar y a ver las letras, ¿no es cierto? Más avarón, ¿estás casado? Sería, ¿no es cierto? Y después decir ajá, sería ajá, ajá, sí, ¿no es cierto? Y después podemos mencionar sí, eh, tengo dos hijos, podemos mencionar ajá, hace alguien varón, más varón, ¿no es cierto? Podemos contestar también, pero vamos acá para no poder, digamos, eh, perdernos, digamos, de lo que estamos tratando de explicar y señalar el pronunciamiento en este caso. Me gusta esta palabra donde estás casado, es más Aaron. Ese como que suena muy, incluso parece que lo voy quitando más letras. Si prestamos atención, ¿no es cierto? Y escuchamos ese más Aaron, más Aaron, obviamente eh, primera persona, ¿cierto? I am acá, ¿sí, Aaron? Am, Aaron, sería en este caso. Am, Aaron. Ya le habíamos preguntado, ya estamos haciendo preguntas personales hacia con quién quiero trabajar, con quién voy a ir a trabajar y conociéndole un poquito, ¿no es cierto? Haciéndonos estas preguntas sencillas que estamos aprendiendo. A ver, ¿por qué digo esto? Siempre. Y lo vuelvo a repetir, porque es esencial para las comunidades indígenas, para nosotros en este caso, ¿no es cierto? De que usted, del otro lado, el que está participando de estos talleres, tiene mucho significado de esto para nosotros en la cosmovisión indígena, ¿no es cierto? Es un orgullo, como dije anteriormente, que podamos, ¿no es cierto? Eh,
dialogar en esos términos, digamos, de lo que estamos aprendiendo de este taller básico de lenguaje. Le hago recordar que la próxima clase, mi presentación, ¿no es cierto? Y en todo el momento vamos a, cada vez que nos presentemos o cada vez que digamos cuando demos nuestro taller, nos venimos. Yo creo que no va a llevar mucho tiempo esto, pero vamos a analizarlo con el equipo de presentarnos, ¿no es cierto? ¿Cuál era eso? ¿Se acuerdan o no? ¿No es cierto? Ayem, Yenagat, Eleazar Luis, Yenagat Sene, García. Genial. Eso es esencial, ¿no es cierto? Después, si quieren ponerla también, decir Ayem, en este caso, Homlek, Am, Roxelase, o decir Ayem, Roxelase. Eso sería fantástico. Entonces, para la semana que viene, así que como tarea, sencillo, les repito nuevamente, la Ayem, Yenagat Elíasar, Yenagat Sene, García, ¿no es cierto? ¿Cuál era la otra? ¿No es cierto? Ayem Homlek, Taxiklek, en este caso, de la localidad de Las Palmas Este. Y también tienen que decirlo, ¿no? Ayem Roxelase. Eso. Roxelase sabemos que estamos hablando en la parte que yo soy perteneciente criolla, en este caso criolla. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se puede entender claro? Vamos a hacer el desafío de esa pequeña primera partecita. ¿Por qué? Porque ya tocamos, ¿no es cierto?, la presentación y que debemos llevar a cabo de lo que se pretende hacer. Y este trabajo de lo que acabo de mencionar, como final, ¿no es cierto? Parte del final es la presentación de cada uno de nosotros, en este caso. Bien, a continuación, nos habíamos quedado, estás casado, tenés novio, ¿no es cierto? Oka anabotegete, anabotegue, en este caso, anabotegue, ¿tenés novio? Oka anabotegue, ¿cómo se llama tu pareja? Kalenaga, Kaarwa, ¿no es cierto? Una vez ya tenido, ¿no es cierto? Y adaptado la pronunciación de la X, la pronunciación de la U y seguimos. ¿Cómo se llama tu novio? Kalenaga, anabotegue, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Alcanzan a ver? ¿No es cierto? Más a varón, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿No es cierto? Ahí, ¿qué edad tiene? Lo vamos en el punto de edad, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene? Edad, ahí está bien, ¿no es cierto? Como pueden ver en la pantalla, Ville. ¿Notaron que no tiene el acentito arriba de la Y? ¿De la I? ¿Notaron? Ahí sí se pronuncia Ville. Estás diciendo el año. Tú preguntándole qué edad tenés. Entonces, edad, Cate sería Ville. Cate era Ville. Y si tenía el acento allá arriba, el símbolo, Ville sería, ¿no es cierto? Ville. Pero no va a la conclusión en ese caso, sino Ville en este caso. Por eso es importante prestar atención en el momento de poder leerlo. Por ejemplo, hay un montón de cuentitos o cuentos de indígena, ¿no sé? Muchos cuentos indígenas que vamos a encontrar todo lo que estoy diciendo, todas las letras, ¿no es cierto? Y reconocerlas, ¿no es cierto? Dice Calcata Ville, Calcate Ville. Después dice ¿dónde naciste? Ese nacimiento, nacer también juega un rol muy importante y que debemos memorializarlo, vamos a la palabra. Dice Ageka, Ara, ño,
arañojo. Ese suena como está escrito, pero la C, ojo que con la Q y la C hay mucha diferencia, entonces está escrito con una U y sería Valleca arañojo. Valleca arañojo. Sería bueno que lo vayan pronunciando para poder, digamos, ya eh, mandar, digamos, esa nueva palabra que podamos reconocer, digamos, y guardarlo ahí y guardarlo y bien ahí para que lo podamos practicar en su momento. Valleca arañoco. Bien, donde naciste. Valleca arañoco. En forma de conversación también lo podemos sacar y hacernos esa pregunta. Valleca arañoco. Va- ¿No es cierto? ¿Dónde naciste? Vagueca Arañuco. Vagueca Arañuco. Bien. ¿Quién es? A ver, Carolina Jara. a ver. ¿Quién es el? Bien, Carolina Jara. Estoy comiendo mientras escucho. Bien, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien. Yo sé que esas palabras nuevas que vamos reconociendo y aprendiendo de cómo es, va a costar, por supuesto, pero en su momento va a salir perfecto, va a salir fluido en ese caso, ¿no es cierto? Siempre aconsejo yo, ¿no es cierto? Que si son pertenecientes al criollo, ¿no es cierto? Habla castellano, eh, siempre aclarar no está mal tampoco, ¿no es cierto? Hay muchos que se le reconocen a simple vista y que son, ya su rostro le dice que es criolla, ¿no es cierto? Pero hay también indígenas blancos, por decirlo así, ¿no es cierto? Que salen espectacular, que no es notorio, digamos, a simple vista que es perteneciente a la comunidad indígena y que habla fluido. Conozco mucho, ¿no es cierto? Y es espectacular hablando. Entonces la presentación generalmente es a veces y aclarar, ¿no es cierto? De que es perteneciente criolla, sería bueno también para mí en este caso o para ustedes también para poder reconocer, digamos, y, y así tener más confiabilidad, digamos, en poder charlar con la otra persona. Bien, entonces tranquilo, ¿no es cierto? Dice, ¿dónde naciste? Huaguica Arañoco, ¿no es cierto? Huaguica Arañoco. No, tampoco no tiene que ser muy rápido el término, tiene que ser más tranquilo, porque en este caso, si alguien se presenta en su lugar de trabajo o en la oficina donde ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser fluido, tampoco no, como dije, no tiene que ser muy exagerada la palabra, ¿no es cierto? Ni tampoco muy alto ni bajo, sino a medias. Es decir, como lo pronunciamos en el castellano, ¿dónde naciste? Guajica, Arañoco, porque generalmente a veces se malinterpreta, incluso hasta el castellano se malinterpreta cuando nosotros hacemos o queremos conocer a la otra persona, ¿no es cierto? En este caso, las comunidades también le ocurre eso, a nosotros también nos ocurre eso, ¿no es cierto? Y sobre todo la sensibilidad y la formalidad que nosotros vamos adquiriendo, digamos, cada palabra que vamos a ir aprendiendo. Bien, sería Valleca Arañoco, Arañoco sería, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Dice quién. Viviana, qué edad tiene? Bien, dice Calcate, sería, ¿no es cierto? Calcate, Ville, sería.
Calcaterabille. En este caso, ra, si quieren también como conector, si quieren poner el da o el ra, Calcaterabille o Calcaterville, en este caso. Suena mucho más fluido en este caso. Decir K, el K, el K, T, Calcate sería. ¿Se, se puede encontrar la diferencia o se puede escuchar bien de cómo se pronuncia? Calcate, Ville, sería, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene? Calcate, Ville, Mache, Am. ¿Por qué Mache, Am? ¿No es cierto? Como pregunta en el cuadernito, ¿qué edad tienes? Calcate, Ville, Machille, Am, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba preguntando la compañera o colega, ¿no es cierto? ¿Qué edad tienes? En el cuaderno podemos encontrar, dice lo siguiente, Calcate, Ville, Masille, Am. Eso sería lo formal, digamos, cuando ni siquiera conozco, es la primera vez que conozco a una persona, sería lo formal eso, porque también podremos decir Calcate, Ville, sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y yo sabré qué responder. Pero esto sería lo más formal, por eso seguramente yo lo escribí de esa forma, ¿no es cierto? Siempre está en la formalidad, por supuesto. Decir nuevamente, calcate ville, masille, ¿no es cierto? Porque en el cuaderno dice, masille, am, ¿no es cierto? Masille, am se refiere a usted, ¿no es cierto? Am, vos, en este caso. Em, ¿Está? ¿Se pudo comprender, entender? Y la pronunciación, sobre todo, por supuesto, ¿no es cierto? Una vez más, Calcate, Ville, Machiam, eso sería. Esa sería la pronunciación, correcto. Dice, ¿cuándo estás? No. ¿Dónde? ¿Cuándo estás de cumpleaños? ¿Alcanzan a ver? Dice, ¿cuándo es? ¿Cuándo, cuándo estás de cumpleaños? Dice, ña, hayatauga, ka, ara, ñogo, ki. ¿No es cierto? Podemos encontrar cuál este ¿cuándo estás de cumpleaños? ¿No es cierto? Dice, escuchen, ña kaya tauga ka arañogoki. Parece difícil, complica un poquito, pero ya eh, eso va a salir nuevamente, se va a poder comprender en este caso. Decir, ña kaya tauga ka arañogoki, ¿cuándo estás de cumpleaños? ¿Dónde naciste? Wageka Arañabocó, eso ya lo habíamos mencionado. Lo siguiente sería, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Ese es esencial, eso está en todos lados, en el currículum, en la parte personal, si quieren también, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Dice lo siguiente, Neika Naak Betaigi Ka Arañoboki. Muy largo, pero tranquilo. Vamos a ir aprendiendo. Dice, ¿cuál es fecha de nacimiento? Naye, Neye, perdón, Canaak, Neye, Canaak, ¿no es cierto? Neye, Canaak, Naak, Betoigi, así como suena, Betoigi, Ka Arañoboki, ¿no es cierto?
Bien, seguimos. Bien, en el cuaderno vamos a encontrar, si no lo tenemos acá en el PowerPoint, a ver, bien, de contacto, ¿no es cierto? Es esencial también que podamos, dice cuál es tu dirección, alcanzan a ver, información de contactos, cuál es tu dirección, ja, ña, ¿no es cierto? Ja, ñichigi, ñichigi, ja, ñichigi, ña, ka, arma. Arma, ¿se acuerdan que em, podemos encontrar el término de casa, tu hogar en este caso? ¿Cuál es tu dirección? Ese sería eh, lo explicable, digamos, arma, el hogar, ¿no es cierto? Tu casa, y que también se hace de utilidad, digamos, en la dirección, porque estás diciendo la dirección de donde estás viviendo, en este caso, ¿cuál es tu dirección? Ka, ni chiquiña, digamos, en el lugar exacto de mi hogar es, sería, estás diciendo ahí, ¿cuál es tu dirección? Ka, ni chiquiña, karma, o dónde está ubicado realmente, ¿no es cierto? Tu casa, que es válido, por supuesto, cuando hacemos la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu número de celular? Dice tal número. Esto quería aclarar también, donde dice tal número, ka aquí, ¿no es cierto? Tal número, el número suena como está escrito, ¿no es cierto?, en el castellano. ¿Por qué? Acá también eso es, vale aclarar también. Con el tema de la numeración, nosotros no contamos con muchas numeraciones, nosotros. La cosmovisión indígena no está contemplada, digamos, la numeración. Nosotros no podemos reconocer, digamos, no, no es que no lo sabemos, sino que eh, contamos de otra manera. Pero ese es otro tema, ¿no es cierto? Que lo podríamos aprender en otro momento o consultar, ¿no es cierto? ¿Por qué es la numeración generalmente? ¿No? Porque nosotros decimos on oleg, dos k, tres k, ¿no es cierto? Así definimos nosotros la numeración, ¿no es cierto? Pero no tenemos una exactitud, digamos, de, de los símbolos de los números. Por eso tenemos esos términos. Y en cambio, el celular, como todo idioma, ¿no es cierto? Se puso Artagayaki, perdón, Artagayaki es una forma, el término Artagayaki es como como algo que utilizas para hablar, ¿no es cierto? En este caso es el aparato del celular, por eso se le implementó. Ese es nuevo, esos términos. El celular, como es nuevo, ¿no es cierto? Se interpretó de esa forma, Artagayaki, digamos. En lugar de forma, el micrófono también creo que se pronuncia de esa misma forma, ¿no es cierto? Eh, los baffles creo que también, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Pero el celular es en específico, nosotros cuando mencionamos esa palabra, Artagayaki, eso quiero que lo practiquemos, sobre todo en la fluidez, ¿no es cierto? De decir ar, ta, ga, ya, ga, ki, ¿no es cierto? Pero tampoco nos vamos a ir muy lejos porque una vez que sepamos la primera parte de la base que habíamos mencionado al principio, la presentación, ¿no es cierto? Avanzamos con todo esto y arrasaremos con todo. Pero lo esencial sería aquí. Con dónde vive. Entonces, Vageka, ¿qué dice? Con na, ye, sería, ¿no es cierto? Vamos a buscar.
¿Se alcanza a leer? Bien, bien, bien. A ver si... Bien. ¿Se entendió la primera parte de lo que habíamos adquirido y aprendido? ¿No es cierto? Dice, otro tipo de información personal. ¿Por qué te gustaría aprender POM? Sería la pregunta. Taenek sería la misma que estoy mencionando arriba. Taenek era Anapopita Dra Anapagagena. Nuevamente, Anapagagena. Taenek era Anapopita Dra Anapagagena Nako. Cuando esto me pasa a mí cuando estoy diciendo Anapagagena, Pagagen, Zapagagen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Anapagagen, Zapagagen. Cuando estoy ejercitando la G, va a ser más fluido nuestra presentación de personal, ¿no es cierto? Zapagagen, Abapagagen, Zapagagenak, siempre. Yenagat, Ayem Yenagat, el Cien Yenagat. ¿Cierto? Es más fluido, pero debemos practicar. Entonces, por eso le doy como tarea para el próximo jueves, ¿no es cierto? Que puedan presentar. Vale aclarar también, ¿no es cierto? Que, a ver, esto yo creo que lo mencioné con el grupo de presencial, no sé si no recuerdo con ustedes también. En el momento en el momento de pronunciar las palabras, ¿no es cierto? Y que nunca lo pronunció, siempre debemos tener el respeto sobre todo. Eso debemos aprender porque nos pasa a nosotros como profesionales, como docentes también, que muchos tienen ya cátedra, digamos, de esta carrera. En ocasiones no todo, ojo, no todo, pero a veces cuando escuchamos hablar a otra persona intentando, ¿no es cierto?, practicar y aprender de nuestra lengua, nosotros generamos quizás esa burla, pero esa burla no de maldad ni nada de eso, sino que una burla que quizás lo hace queriendo, pero tampoco no lo hace por maldad, pero el, se- el que está, generalmente el que está escuchando, generamos eso a veces, ¿no es cierto? Siempre por eso es importante. Eh, y también lo posterior a eso, que cuando nosotros pronunciamos, que no sea también de una forma de burla o tratar de comprender el mensaje que lo está diciendo irónicamente, porque también es falta del respeto, tener esos dos tipos de falta del respeto, falta del respeto al que quiere realmente aprender en com y ayudarle, ¿no es cierto? Y después está el otro que lo hace, que ya he escuchado ya, pero siempre he obviado solamente eso, pero siempre vale recalcar eso, de mencionar las palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mi identidad, ¿no es cierto? Es mi lengua, ¿no es cierto? Y cuando nosotros decimos la a cierto el lugar a donde vayamos, que no sea de esa tonalidad de ironía ni nada de eso. Siempre el la tiene que decir hola, buen día, como todo, ¿no es cierto? Debería sonar así y practicarlo, ¿no es cierto? Siempre es importante remarcar eso para... A ver, sí, una pregunta era, perfecto. Úrsula, sí, así es, no me queda, dice, no me queda claro el sonido del agua que no la separa dentro. Claro, sí, sí, eso, Úrsula, sí, generalmente es coc, ¿no es cierto? Com, como suena acá, glotal, ¿no es cierto? Com, ¿no es cierto? Pueblo com, solemos decir com.
O, y, lo, y cuando está mal pronunciado decimos com, ¿no es cierto? Pero no, ojo, que no es tampoco, es que no se malinterprete de que no, de que la persona trata de decir com, no es que no lo sabe ni nada de eso, sino que estamos para aprender de cómo se pronuncia, ¿no es cierto? Eh, Incluso gente importante, gente que nos representa también a veces tiene esos términos, ¿no es cierto? Pero vale aclarar que nosotros estamos acá para enseñar, ¿no es cierto?, de cómo se pronuncia el com, que es como una C más cerrada, más glotal en este caso, ¿sí? ¿Dónde estaba la pregunta? Ah, ya está, bien. ¿Cuánto tenemos? ¿Todavía falta? ¿Media hora? Bien, bien. Eh, Bien, sí, sí, sí. Em, ya que tengo, no, antes de seguir, ¿no es cierto? Ver la pantalla. Ahí está, le quería ver a todos cómo están. Rosaura, Sarabia, ¿cómo están? La veo cansada. Ánimo, fuerza, que vamos a... Yo le quería romper este pequeño protocolo acá y le quiero presentar de lo que están trabajando detrás nuestro. Así que por ahí le invito a mis compañeros de trabajo, porque somos un montón acá que estamos trabajando para que esto salga y que salga bonito y para que salga muy bien. Yo necesito que vengan mis compañeros de trabajo para que así lo puedan conocer a los profes, Nati, a la profe Noemí, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Sí, pasar. Bueno, acá está el equipo. No solamente estoy acá solito, sino hay un equipo inmenso, profesionales que acompañan este taller básico de lengua com. Son tímidas, pero en su momento van a hablar, por si quieren presentarse, bueno, están acá para poder, en este tiempo, para poder presentarse si quieren, si no, lo hacen en otro momento, no sé cómo quieran. Quiero aprovecharla. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Natalia, soy la que está manejando con Noemí el grupo de WhatsApp y soy yo la que le envía los cuadernillos, los links, hago las encuestas, así que bueno, para cualquier cosita estamos eh, despejando sus dudas siempre. Hola, soy Noé. Para todo lo que necesiten, también me encuentran en el chat, me encuentran en el chat del Zoom y estamos para servirles. Bueno, yo soy Elsa, estoy en el Zoom también, participando para ver si sale todo bien, así que a su entera disposición. Estoy Rita y también estoy en el Zoom para su colaboración, para toda su disposición. Bueno, está. Gracias, gracias, muchas gracias. Quería solamente eso, yo venía ya pensando hacerlo de esa forma, dar también las gracias, señores, desde la presidencia del Poder Legislativo, a la presidenta de la Cámara. También agradecer a ellos, por supuesto, de todo que esto para que sea más visible todo lo que estamos haciendo. Bien, a continuación, que habíamos terminado, ¿no es cierto?, en el módulo 2, era así, profe Nati, datos personales. Y después familia, ¿no? Esto sería la familia. Bien, 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 bien. Bien, la próxima clase vamos a tocar familia. Acá también, bien, bien. Bien, si alguien, me están diciendo, si alguien quiere hacer una pregunta, algo, ¿no es cierto? Estamos acá a su disposición. Vamos a escuchar todas las preguntas, ¿no es cierto? Que tenemos ahora un tiempito que nos da a nosotros para poder eh, si está a nuestro alcance, por supuesto, siempre eso vamos a responder a las preguntas. Está abierto para que quiera hacer una pregunta. Chicos, anímense a hablar también. Vamos a conocer un poquito más de dónde son, de qué lugar y si es posible también
si están trabajando o trabajan, ¿no es cierto? Para poder conocernos, por supuesto. A ver, vamos, vamos que podemos, vamos que se puede. ¿Puedo yo? Hola, ¿se escucha bien ahí? Úrsula, ¿no? ¿Es que está hablando? Sí, yo soy Sí, sí. Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Úrsula, hola, hola. Elías, ¿cómo están todo el equipo de la Cámara de Diputados allí? La verdad que primero felicitarlos por esta iniciativa y muchísimas gracias también por brindar, digamos, esta valiosa herramienta que es la comunicación para los pueblos étnicos de nuestra provincia y sobre todo que para mí, teniendo una ley provincial donde es obligatorio que en las escuelas nos enseñen este idioma o esta lengua Así es, que es preexistente en nuestra provincia, en las naciones, así es, es difícil, como al igual que la lengua de señas, y es algo esencial para nuestro pueblo así es. tener una comunicación con cada ser humano que tenga que esta lengua en sí y también la lengua de señas que es tan profesional. Yo este es el segundo curso que hago desde la Cámara de Diputados. La primera vez lo hice desde lengua de señas y el Sí, equipo de formación que tiene la Cámara, y esto no lo digo por ahora, sino porque yo sé que es un equipo de formadores que tienen esta iniciativa, es muy bueno y la verdad que les felicito un montón. Y acá estoy preocupada y también queriendo aprender sí, esta lengua maravillosa porque me he cruzado en mi vida con sí, muchas compañeras y compañeros de este pueblo y que bien. es necesario y es muy necesario que las acciones políticas también se vea, digamos, que cada uno, que las personas de los pueblos étnicos Ujú, Wichí y Mocoy, sí, podamos tener una comunicación fluida porque también es esencial para poder comunicarnos con la otra persona. Que a veces cuando tenemos a una persona de algún pueblo étnico, un pueblo originario, nos imposibilita una barrera enorme para el acceso a las políticas públicas. Así que felicitaciones, profe, la verdad que me pone muy feliz de que vos estés ahí, sabe que gracias. nos conocemos hace mucho tiempo y Sí. actualmente yo estoy desocupada, pero estamos acá aprendiendo y refrescando un poco las ideas. Así que muchísimas gracias a todo el equipo ahí. Dale. Ñachek se dice en este caso Ñachek. Gracias. Así que Úrsula, muchísimas gracias. Ñachek. Así que sí, tus palabras dan ánimo, así que muchas gracias por esas hermosas palabras. Así que desde ya acá, Ñachek. A ver el resto. Hola, La. mi nombre es Chara de Milce. Eh, bueno, es la primera vez que entro a estos cursos. Ujú, Soy de la etnia Toba. Nunca mis papás me hablaron en la idioma materna. ujú. Bueno, trabajo en la municipalidad, ya desde las 5 de la mañana estoy a full hasta las 1, hasta las 13 horas. O sea que hasta ahora más o menos me duermo, pero estoy haciendo el aguante porque quiero aprender. Es algo que me hace falta más por mi lugar de trabajo, porque trabajo mucho con las comunidades, a veces me ponen como intermediaria, pero me falta aprender nuestro idioma. Así es. Sí tengo mucha paciencia para poder entender a nuestra comunidad y ellos que me entiendan. Pero lo que no sé es hablar Bien, bien. ni entender. Sería que ni una de las dos. En el Y es por municipio eso que sí, en el municipio trabajo, de. de Machagay. Ah, Machagay, perfecto. Sí que, pues sí Sí, queríamos, sería bueno que
también pronuncia de dónde son, es el lugar de donde están habitando. Si Machagay, Y estoy en un área social, también estuve en salud pública, que también muchas veces me llamaron como intermediaria, porque los demás hermanos aborígenes no es que van a hablar fácilmente con un criollo, tienen mucha timidez. Yo ya fui criada en otra manera, fui criada en medio de criollos, tengo otra manera de crianza, pero sí tengo mucha paciencia con mis hermanos aborígenes, o sea que yo trato de entenderlos y de que ellos me entiendan a la vez. muy bien, Emilsen. Sí, la verdad que sí. A ver, por eso sale la idea esta. No es porque Sí. se tuvo que, por capricho o quieren poner los otros términos, sino desde mí, ¿no es cierto? Desde mi lugar, porque soy perteneciente a las comunidades indígenas y me ha pasado eso a mí también, ¿no es cierto? Y Ujú, dije yo en su momento, dije, bueno, si me pasa a mí el poder comprender, el poder dialogar, el poder transmitir, entonces lo voy a hacer, decía yo, lo voy a hacer, voy a tratar de hacer esto. Y donde sí. encontramos toda esa parte humana, ¿no es cierto?, entre el criollo y el hom, ¿no es cierto? Es cuando nosotros Ujú, nos encontramos, digamos, ese tipo de diálogo básico. Por eso se encontró el término y la base, digamos, de este gran taller, ¿no es cierto?, para poder dialogar, ¿no es cierto?, con las personas, ujú, generalmente con las comunidades indígenas. Por eso se sí, destacó este proyecto, por eso se inició hace desde el 2022, veníamos trabajando muy despacio con estos proyectos, ¿no es cierto? Eh, ujú, desde una, eh, como de lo que me sucedió a mí directamente cuando un criollo, ¿no es cierto?, viene y me saluda, dije esto yo al principio, viene y me saluda a mí y me hablan con, ¿no es cierto?, lo básico me hablan con y de ahí nace, ¿no es cierto?, la generosidad, la empatía, la confiabilidad, ¿no es cierto?, hacia el otro. Así como mencionás, ¿cierto? Por eso estamos acá tratando de hacer el esfuerzo y tirando un poco del apoyo, digamos, a la sociedad, hacia los pueblos indígenas, digamos, para una relación, un buen común, una buena comunión, ¿no es cierto?, para tener un diálogo, sea desde una ama de casa hasta una ujú. persona importante del que tenga que aprender la lengua indígena básico de lengua com. Gracias, Ñachek, en este caso, Emilce, por Sí. participar. Está bien. Gracias a ustedes. A ver, otro valiente o valiente que se anime a Ya, pedir. profe, La, ahí en Bienagate Emilia González y Mana San Martín, ahí en ajá, Pagenatan Paen, una tagati un Blavi proyecto eh, desde el año pasado. ajá, Bueno, sirve a todos, porque sé que también tenemos hermanos no indígenas que están también haciendo este curso. Me alegra muchísimo, profe, felicitarlo a usted por hacer esto, porque es algo que es necesario para la inclusión. A veces en las escuelas se necesita muchísimo para que nuestros niños indígenas también, eh, los maestros que no son indígenas, también puedan entenderlo. ujú, Así que felicitarlo a su equipo, un gran equipo. Y recién este año yo pude conectarme, así que gracias, profe Ñachek. ajá. Ñachek, gracias por estar y gracias por tu palabra. De General San Martín, así que una like, ¿verdad? A ver, otro, Hola, profe. a ver quién es. Ahí en Alegre Juana Ajá, y Mana Pampa del Indio. ajá, Eh, Sikinagatak, nena Javid, ya. Así te ujú, saludo en esta tarde. Está muy buenísimo
este curso, profe. Hay un página tan caen. Yo entro en la Bien. escuela bilingüe número 7 de cuarta legua. Está buenísimo, porque tengo colegas criollas que también quieren aprender nuestro Ajá. idioma, ¿no es cierto? Así que para mí está muy buenísimo y bueno, y a seguir con este curso, ¿sí? Ajá, Así, ñachek. ñatek, profe, Ajá. Ham, ñachek. chagrata. Ñachek. Juana. Juana, ¿no? Sí. Juana. Ajá. Ajá. Ñachek, Juana. Ñachek. Bueno, antes que sigan, estuve estudiando en el CISMA 3 años y medio aproximadamente. Me quedé después, estudié el profesor en la EPSI número 1 acá al barrio Toba, del profesor intercultural, y ahí me recibí. Ahí, preferí iniciar todo de nuevo, el tema del profesorado intercultural y ahí lo pude lograr. Sí, ya, check. Vale aclarar también esto. A ver, otro. Hola, profesor. Ajá, I am Estela Jara. ajá, eh, Jara. soy soy de Villa Ángela. Ujú, Trabajo en la colonia Mesón de Fierro con una importante comunidad mocoy y no tenemos profesor bilingüe. ujú, Los chicos no hablan ujú, el idioma y lo considero y bueno, y que es así un patrimonio cultural de la humanidad. ajá, Y me interesa también porque indagando en mis raíces también hay Mocoy, ahí está el pueblo Mocoy, así que eh, por eso me pasó un supervisor la invitación y le pasé a mi hija Rocío y ella investigó y bueno, y se encargó de pasarnos el link para poder participar en esta capacitación. ajá, una like. Eh, Gracias. Ya, check. Ñachic, Ajá, eso no. ajá, Ñachic. bueno, bueno. Y esa palabra la había aprendido por otra capacitación que no era intercultural, pero sí la daba la doctora Grillo y ella Sí, nos saludaba. Ñachic, sí. Ah, eso. bien, muy bien. Gracias, gracias. Bien, otro si necesitan. La, buenas La, tardes, la, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Agradecida infinitamente por la posibilidad de participar y de involucrarnos en capacitaciones de esta naturaleza. Mi nombre es Claudia Blanco, soy profesora en filosofía, actualmente a cargo de la vicedirección de la Escuela de Educación Secundaria número 17 Felipe Varela de Puerto Tirol. ujú, Y la verdad que me encanta, siempre me atrajo este tipo de capacitaciones porque considero que la forma de involucrarse con las diferentes comunidades no solamente tiene que ser a través de acciones, sino también conociendo su idiosincrasia. así es. Entonces, estamos hermanados y no tenemos que perder nuestra visión, ¿no? Hacia dónde vamos, pero también tenemos que tener presente de dónde partimos. Así que felicitaciones, profesor, por su profesionalismo y su manera de enfrentar la clase. No conozco mucho el idioma, tengo muchas amigas de la etnia com que ellas de a poco, con mucha paciencia, me enseñan algunos términos, pero nada es imposible cuando uno quiere aprender. Así Exactamente. que felicitaciones, felicitaciones. Ya, check. Ya, Muchas check. gracias. Ya, check. Bien. Nacho. Muy bien. Gracias, gracias. Ya, check. A todos nuevamente.
La verdad que sus palabras me dan fuerza para poder seguir, ¿no es cierto? Y para que se pueda entender, porque tiene que ir más allá de que sea un taller y más allá de lo que queremos aprender, ¿no es cierto? Tener, como dije al principio, siempre remarco esto y tener la empatía hacia la otra persona para poder conocer por qué. Porque el idioma home, ¿no es cierto? Nuestra identidad tiene una historia mucho, mucho más, eh, más profunda, si podemos decirlo de esos términos. Así que, y esa es la cátedra, ¿cierto? De lo que podemos hacer y enseñar lo básico de lengua home, en este caso. Así que, eh, recuerden, solamente un pantallazo para hacerlo recordar como tarea. La presentación, es decir, la hay bien la materia San Luis, el CNE y en la García, J. Jonathan K, ¿no es cierto? Yo sé que le estoy diciendo muy rápido, pero eso así lo va no, no, o sea, es un momento cuando vamos practicando y va saliendo eso, va saliendo fluido, va a salir solo eso y lo vamos a aprender, porque eso venimos, ¿no es cierto? Entonces, como tarea, la presentación solamente eso. Si quieren y se animan, ¿no es cierto? A los niveles cero de los que recién están reconociendo eh, las palabras, ¿no es cierto? Sería genial. Pero también tenemos esos lados de que hablan, que son muy fluidos para poder hablar en lengua home, pero lo cuesta salir también incluso por la cámara. Ese punto estoy viendo yo mucho en este momento, que por ahí docentes que hablan muy bien en lengua home, pero cuesta salir en la cámara, pero debemos practicar eso porque en su momento va a salir, tiene que salir eso para poder, digamos, conocer un poquito más. La primera parte, la segunda parte, el repaso que hicimos, la presentación, datos personales, ¿no es cierto? No se preocupen porque vamos a volver a dar un pequeño repaso como lo hicimos hoy al principio, ¿no es cierto? Así que esa sería la primera, la segunda, creo que la tercera etapa, digamos, del taller básico de lengua común. No se preocupen, ¿no es cierto? Y vamos a seguir, una vez finalizado eso, vamos a armar frases, vamos a armar oraciones en este caso, para poder, digamos, entablar una conversación uno con el otro. ¿Está bien? La próxima clase nos vamos a dirigir, si pueden alcanzar a ver en el cuadernillo, ¿no es cierto? La parte de familia. En el módulo 3 sería, nos iríamos ahí, profe, ¿no? En el módulo 3 donde está la familia. Ahí vamos a practicar, es más práctico, ¿no es cierto? Nos volvemos un poquito atrás, ¿no es cierto? De cómo está constituida nuestra familia, ¿no es cierto? Cómo está constituido generalmente la familia, ¿no es cierto? Numerosa en este caso, de la parte indígena, ¿no es cierto? En ocasiones, por supuesto. Y, y seguiríamos, ¿no es cierto? En el módulo 3 para la próxima. Creo que sería, ¿recuerdan cuando decíamos hasta acá? Ha sido Jagrata, en este caso dijo, mencionó una profesora ahí, que lo dijo ese término, esa palabra, Jagrata, que lo vamos a ver como que finalizamos, digamos, eh, esta charla, esta capacitación, decía, bueno, Panachek, Chagrata sería gracias en este caso. Así que, sin más nada que decir, ¿alguien quiere decir algo y aprovechar en en este minuto? Lisa, tranquila, sí, 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 eso nosotros los tenemos muy bien en claro. Lisa, sí. Sé que hay distintos niveles, tenemos nivel 0, 1, 2 y 3 en este talleres y, y estamos acá, ¿no es cierto?, para aprender, ¿no es cierto? También podemos recordar de que estos talleres que estamos haciendo también se ve por el vía YouTube, ahí.
Esta transmisión se va a hacer por vía YouTube si lo quieren ver y lo quieren nuevamente practicar, así que vamos a encontrar lo que no, ¿cómo lo buscaríamos? Sería el Poder Legislativo, la Cámara, el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, y ahí va a saltar y que estamos todos ahí. Creo que les mencioné en el grupo que estamos ahí, ¿no es cierto?, en la primera clase que hicimos. Así que, Chagrata, que tengan una buena tarde, cuídense, abríguense, hace demasiado frío. Frío a Tom, Napavec, hace frío allá afuera, en este caso. Lisa, como el resto que no tienen todavía, digamos, ¿cómo le puedo decir? Practicado, ¿no es cierto? La fluidez de lengua tranquila, tranquilo, que lo vamos a ir aprendiendo despacio, con toda la paciencia que va a salir perfectamente. Sería bueno que tomen apuntes sobre estos términos, ¿no es cierto? Para que podamos ir practicando nunca en la cartelera, poner en la pared las palabras para poder ir practicando. En fin, hay forma de poder practicar. Así que, Sagrata, muchísimas gracias.